Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, damos gracias infinitas por esta tarde y por la bendición que es, Dios, poder cerrar nuestros ojos, levantar esta oración, Señor, y saber que tú nos escuchas. Como iglesia, como tu cuerpo, Señor, estamos aquí delante de ti, diciéndote, Señor, te necesitamos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Señor. Queremos tener un espíritu enseñable, un corazón dócil, humilde, Señor, revestirnos de esa humildad, Señor, para acercarnos a ti. Habla a nuestra vida, Señor. Oro por cada familia, Dios, que nos está escuchando en esta tarde. Los bendigo a ellos, Dios, y doy gracias porque yo creo que tú estás en medio de nosotros. Sin importar, Señor, la distancia física, sabemos que podemos mantener una unidad en el espíritu. Muévete, Señor, en medio de esta transmisión. Es mi oración, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero que hablemos entonces de una característica más del fruto. ¿Recuerda usted que hace un par de días comenzamos a hablar del fruto? Hablábamos cómo necesitábamos permanecer pegaditos al Señor para dar ese fruto y que fuera evidente ante las personas, cómo el fruto iba a ser algo, una manifestación externa de lo que Dios estaba haciendo en mi corazón. Y entonces empezamos a hablar del amor, hablamos de la alegría, hablamos de la paz. Y hoy quiero que hablemos de la paciencia. Yo quiero que usted, si usted quiere, me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 1. Mientras usted va a buscar en su casa Efesios capítulo 4, versículo 1, yo lo invito a que usted comparta este link con sus familiares, con sus amigos, primos, hermanos. Invite a su familia para que se siente un rato, para que se disponga una hora para compartir con nosotros una bella enseñanza a la luz de la palabra. Lo espero entonces, Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo, iglesia. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Aquí encontramos varias características de las que hablaremos en otras transmisiones. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la paciencia, pero allí nos encontramos con características como humildad para reconocer que hay cosas que necesitan seguir siendo moldeadas en mí, cambiadas. Amables, de eso hablaremos la siguiente vez que nos veamos, pero hoy nos centramos en ser pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Colosenses, hablando de normas para una vida santa, en el capítulo 3, versículo 12, también nos habla de la bondad, nos habla de la amabilidad y nos habla también de la paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, usted y yo sabemos que somos escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Cuando hablamos de revestirnos, yo recuerdo bien que en una predicación, no hace muchos meses, el pastor José nos lo ilustraba de una manera que me encantó. El revestirnos es como colocarnos varias capas, y tengo esas capas, y entonces cuando me quito una de esas capas, debajo tengo una capa de la misma naturaleza. Sigo siendo paciente, sigo siendo tolerante, soy capaz de mantenerme de manera paciente. La palabra paciencia en el latín significa algo, significa el que es sufrido y el que guarda silencio. Entonces uno podría decir, ok, es un sufrimiento en silencio, es guardar silencio y es decir, ok, Señor, mi corazón se duele, estoy cansado, estoy desanimado, pero voy a ti y me refugio en ti. Pero pues en mi corazón hay un dolor, un desgaste, un desánimo. Usted lo puede llamar como lo quiera llamar, y más en una situación como la que estamos viviendo, donde usted dice, ok,
me tengo que revestir de paciencia. Entonces, en el trato con otros, usted a veces dice, Dios mío, se me está agotando la paciencia. Eso es algo que usted dice, ustedes me están agotando la paciencia. Eso es lo que le decimos hoy a nuestros hijos, porque aparte de todas las actividades que tenemos, nuestros hijos ya regresaron a estudiar. Entonces las jornadas de estudio son violentas. Son 6, 7 horas. Mi hija se sienta a las 7 de la mañana en el computador y se para a la casi 1 de la tarde. Y nos toca estar pendientes, porque entonces el profesor pide algo, porque entonces se cayó la red, porque ella tan solo tiene 7 años. Y entonces toca estar pendiente, y entonces ella sabe hacer algunas cosas, pero otras no las sabe hacer, y ella le pregunta a uno, y uno está allí pendiente, y eso desgasta físicamente, y entonces usted está como intocable. Usted dice, Dios mío, no más, por favor. Entonces ahí es donde yo le digo, cuando usted muchas veces dice, me están agotando la paciencia. Cuando yo me revisto de paciencia, yo digo, Señor, yo me quiero colocar como si usted se pusiera muchos buzos, y entonces se quitara usted el primero, pero usted sigue teniendo más buzos debajo y más buzos, y usted dice, ok, el Señor me llama a mí a ser paciente, el Señor me llama a mí a ser amable, el Señor me llama a mí a ser bondadoso, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, yo quiero orientar esta enseñanza a dos cosas. Paciencia frente a lo que Dios está haciendo, frente a lo que Dios dice y frente a la manera que Dios obra, ¿sí? Esa es la primera parte. Y la otra va orientada hacia nuestra conducta. Entonces, centrémonos primero en la primera. Paciencia frente a lo que Dios hace o cómo lo hace Dios, porque la manera en la que Dios hace las cosas es diferente a nuestra manera. Nosotros querríamos que las cosas fueran rápidas, inmediatas, que si Dios me dice, te voy a bendecir, bueno, Señor, bendíceme ya, ¿sí? Señor, mete tu mano ya, provéeme ya, ¿sí? La manera de Dios es diferente. La manera en la que Dios obra muchas veces nos pone a esperar. Y yo ahorita le hablaba que la raíz de la palabra paciencia en latín significa el que es sufrido y que está en silencio. Es ese paciente que llega donde el médico, que tiene un dolor y le toca calladito esperar a que lo atiendan. Paciencia frente a lo que Dios hace. Nosotros lo entendemos como un tolerar por largo tiempo una situación difícil, una herida o una provocación. La palabra, entiéndalo de esta manera, la palabra paciencia va de la mano con la palabra constancia y con la palabra perseverancia. ¿Por qué? Porque perseverancia, mire lo que significa. Significa persistir a toda prueba en el cumplimiento del deber. ¿Ok? Yo sé que tengo una responsabilidad, yo sé que tengo un deber y entonces voy a esforzarme. Constancia significa esperar lo que todavía no se tiene sin desviarme ni detenerme. Constancia, algo que se puede medir en el tiempo, no en la inmediatez. Y Dios espera que tú y yo seamos constantes. ¿Frente a qué? Frente a lo que todavía no ha llegado. Yo descanso, yo tengo la certeza de que eso va a llegar, pero como aún no llega, yo ni me desvío ni me detengo, aunque parezca tardar. Amén. Y la paciencia, podríamos resumirlo, es la capacidad de aguante que tengo yo. Y esa capacidad proviene de Dios. Cuando yo le digo a usted, vamos a revisar lo que es la paciencia frente a lo que Dios hace, yo quiero citarle a usted 3 ejemplos bíblicos para que usted me pueda entender un poco mejor lo que le quiero decir. El primero de ellos es sobre la vida del rey Saúl. Eso está en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Yo quiero que usted me acompañe a leer un versículo que está en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. De ahí en adelante leeremos algunos otros versículos. Mire lo que está diciendo la palabra del rey Saúl, una persona que no supo esperar. De eso le voy a hablar. Dice, allí estuvo esperando 7 días. Y usted dice, bueno, estuvo esperando 7 días. ¿Por qué estuvo esperando 7 días? Si usted se va a revisar la palabra en el capítulo 10, a Saúl se le habló con claridad total y se le dijo, le habla Samuel, en el capítulo 10, versículo 8, le dice, tú vas a bajar luego a Gilgal, allí me reuniré contigo para ofrecer holocausto de comunión y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Tú debes esperarme 7 días. Esa fue la instrucción que se le dio a Saúl. Y nosotros estábamos leyendo el versículo que leímos hace un segundo. Allí estuvo esperando 7 días. ¿Quién? Saúl.
según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, o sea, se le estaban empezando a ir, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿Qué pasó con Saúl? A Saúl ya se le había dado una instrucción clara. Dios a nosotros ya nos ha hablado de maneras claras a la luz de la palabra. ¿Qué está esperando Dios? Que yo sea paciente y que yo espere el cumplimiento de eso que Dios ya me ha dicho. ¿Qué pasó con Saúl? Séptimo día. Samuel le había dicho que llegaba ese día. Ese día no había terminado. Ahí la palabra nos está diciendo, y al octavo día Saúl, al ver que Samuel no cumplió, entonces ofreció, no. En ese séptimo día, Samuel dijo que iba a llegar. Pero Saúl empezó a ver que sus soldados empezaron a desertar. Entonces uno dice, ok, ¿por qué empezaron a desertar? Uno podría pensar, ¿quién estaba liderando ese ejército? Saúl, como rey. ¿Qué estaban viendo ellos en su autoridad? Entonces uno empieza a pensar en, hey, ojo, tú y yo somos autoridad en nuestra casa. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Si en ese ejército empezaron a desertar, tal vez vieron temor en Saúl, tal vez vieron, no sé, incertidumbre. ¿Quién sabe qué diría Saúl? Ay, Samuel no llega, ¿qué hacemos? Me incumplió, no llegó. No. ¿Qué estuvieron viendo los soldados en su autoridad? Si su autoridad tal vez hubiera estado firme, si su autoridad hubiera dicho claramente, hoy llega Samuel, esperemos, descansemos en que el profeta lo que dijo no lo va a cumplir. No, los soldados empiezan a ir, tal vez con temor, tal vez diciendo, bueno, mi autoridad, quien está como líder no dice nada, no hay ninguna instrucción, no pasa nada acá, yo me voy. Qué importante es entender el lugar que tenemos que ocupar en cada uno de nuestros hogares. Liderar esta situación en un momento como estos, en un momento en donde estamos aún esperando más tiempo. ¿Cuánto? No tengo ni idea. Nuestros hijos y nuestra esposa nos voltean a mirar. ¿Y qué es lo que están viendo en nosotros? Hombres obedientes, hombres consagrados al Señor. Porque lo que uno esperaría es que Saúl lo hubiera hecho. A Saúl se le dijo claramente. Es que uno dijera, no, es que a Saúl no se le dijo claramente lo que tenía que hacer. A nosotros Dios nos ha hablado de manera clara y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Ahorita vamos a hablar de eso. El Señor nos llama a ser pacientes y ahorita hablábamos de que la paciencia va ligada a la constancia y a la perseverancia. El mantenerme firme, el esperar lo que todavía no ha llegado sin desviarme ni detenerme. Amén. Saúl no lo hizo. Saúl ofreció el holocausto. Lo acabamos de leer en la palabra. ¿Sabe qué pasó? Samuel llegó. ¿Cuándo? El séptimo día. ¿Samuel cumplió lo que había prometido? Sí. De la misma manera podemos decir, el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Entonces, ¿qué espera el Señor? Pues que seamos pacientes y que aprendamos a esperar. Y que si Dios ya lo ha dicho, pues Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para fallar. Pero podemos cometer el mismo error de Saúl. Podemos empezar a justificarnos. Podemos empezar a decir como Saúl, no, pues que no llegabas. Y la gente se me estaba yendo, entonces a mí me tocaba hacer algo. Y uno podría decir, en tus fuerzas y a tu manera, no a la manera de Dios. Entonces uno dice, Señor, necesito ser paciente. Mire lo que dice la palabra de, por ejemplo, Noé y de Abraham. Noé fue paciente. En el arca se secó. Cuando estuvo seca la tierra, dice la palabra de Dios que Noé abrió una ventana de la embarcación y miró. Mire lo que dice. Génesis capítulo 8, versículo 13. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Dese cuenta la fecha en la que Noé abre la cubierta del arca. El primer día del mes de ese año. Y dice el versículo 14, para el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. ¿Sí? Había pasado más de un mes, desde que él abre la compuerta hasta que se secó completamente. Pero uno pudo haber dicho, Noé estaba en el arca, llevaba más de 360 días metido en el arca, y él pudo haber dicho, no, pues el primer día del mes del año
quitó la cubierta y vio que todo estaba seco. Yo salgo, abramos, salgamos de acá, ya estoy aburrido, ya estoy desesperado, salgo corriendo. No, Noé destapa, ve que está seco, pero él no se mueve por su propia voluntad. Él espera a que Dios le hable. Mire lo que dice: para el día 27 del segundo mes la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Solo hasta que Dios le dijo. Y esto me lo hacía ver mi esposita hace como un mes. Me hizo caer en cuenta y me dijo: amor, mira, date cuenta cómo Noé abre la ventana, se da cuenta que ya está seco y usted pudo haber dicho: no, habían charquitos, pudo haber salido. Noé esperó la instrucción de parte de Dios, fue paciente. Mire lo que dice de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 18. Frente a lo que Dios ya ha dicho, frente a lo que Dios ya ha establecido. Aquí yo le estoy hablando de esa paciencia a la que Dios nos llama a tener. Tenemos una certeza: Dios va a cumplir lo que ha dicho sobre nuestra vida. Ok, entonces aún no ha llegado, eso aún está tardando, pero yo descanso en que eso se va a cumplir. Eso es tener fe. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó, ¿y qué más dice? Y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho. Se le había dicho. ¿Usted se da cuenta? Tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Hebreos 6:15, mire lo que dice. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Quién se lo prometió? ¿Quién fue quien habló? ¿Quién le prometió las cosas que sucederían a Abraham? Dios, Dios mismo. Y no hay nada que muestre más fe como la paciencia. Téngalo claro. Entonces, yo le digo a usted, Dios ya nos ha dicho algo, Dios ha dicho que nos va a cuidar, Dios ha dicho que nos va a proveer, Dios ha dicho que allanará el camino, Dios lo ha dicho, y entonces yo le creo al Señor y yo camino con paciencia, yo espero, yo soy constante, yo soy perseverante, yo soy paciente. Amén, frente a lo que Dios ya ha dicho. Pero hay otra clase de cosas. En la manera en la que Dios obra, hablamos ya del esperar. Y hay otro ejemplo. Esta mañana, o bueno, esta tarde ya, hablando con Patricia Patico, quien estaba conmigo coordinando lo de los mercados, ella trajo a mi memoria el momento en el que el pueblo está esperando a Moisés. Moisés se ha ido a la presencia del Señor y ya lleva 40 días y se está demorando. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué es lo que encuentra uno en Éxodo? Dice la palabra en Éxodo: como tardaban en llegar, Éxodo capítulo 32, desde el versículo 1. Moisés les ha dicho: voy a regresar, tengo que ir a la presencia de Dios. En el capítulo 32, en el versículo 1, dice: al ver los israelitas que Moisés se tardaba, estaban esperando, se tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses, que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Entonces, uno puede pensar aquí en algo. Uno dice: 40 días viviendo lo mismo. Aquí ya no le estoy hablando de lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Frente a eso usted dice: ok, Dios me llama a ser paciente. Aquí le estoy hablando de esas cosas que aún no cambian en su vida. El pueblo llevaba 40 días esperando. Y estaba viviendo lo mismo durante esos 40 días. Y al día tal vez 40 o 41, al ver que Moisés no llegaba, al ver que las cosas no cambiaban, pues dijeron: no, pues tomemos otro camino. Tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y entonces hablan con Aarón y le dicen: Aarón, levántenos nuevos dioses que marchen delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, eso no se les había olvidado, que Dios ha utilizado a Moisés para traer libertad sobre sus vidas. Lo estaban diciendo, pero le dicen: ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Entonces, por favor, ayúdenos, busquemos una salida. Y usted conoce bien la historia.
se terminan levantando con las joyas que tienen una estatua, un becerro de oro, en abierta desobediencia de lo que Dios había dicho. Mira lo que dice el Señor. Capítulo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar, entonces le dijeron eso a Aarón: tienes que hacernos dioses que marchen delante de nosotros. Versículo 7. Cuando estaba Moisés allá hablando con el Señor le dice a Moisés: tienes que bajar, porque el pueblo ya se ha corrompido. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pero no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y uno piensa y dice: Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe. Puede que estemos viviendo lo mismo desde hace tiempo. Tenemos que descansar en que Dios va al frente. Tenemos que ser pacientes. El Señor dice: tenemos que perseverar con paciencia en toda situación. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, la parte B. Perseveren con paciencia en toda situación. Y es lo que el Señor nos llama a hacer. Seamos pacientes. ¿Qué situación estamos viviendo? Decimos: ya vamos a completar 40 días. Ya vamos a completar 40 días y las cosas no han cambiado. Pensamos que el 27 de abril íbamos a salir a trabajar y no, el tema se extendió. Y vamos hasta el 11 de mayo. Y las cosas no van a cambiar. Y tendremos que mantenernos de esta manera, en cuarentena y con todo restringido y saliendo una sola vez a la semana. Y un solo familiar sale a hacer mercado y un solo familiar sale al banco y protocolos de desinfección. Y usted dice: estoy aburrido del tapabocas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A mí me duelen las orejas acá porque uno no está acostumbrado a usar tapabocas. Entonces a usted llega un momento en el que ya las orejas le duelen y aparte de todo se siente ahogado. Yo no sé cómo hay gente que sale a hacer deporte con tapabocas. No sé cómo lo hace. Pero usted dice: tenemos que seguir. ¿Hasta cuándo? Y uno se da cuenta cómo el corazón del pueblo se termina desviando. Usted y yo tenemos que mantenernos de rodillas delante de Dios. Puede que las cosas se mantengan así por más tiempo. Puede que ocurra algo. El 8 de mayo, el 9 de mayo nos digan: no, esto se sigue extendiendo hasta junio. Y usted va a decir: pero ¿qué hago? Mi negocio es cerrado y esto no se puede y no tengo ingresos. ¿Y qué va a pasar? Y podríamos quejarnos como el pueblo y decir: pero ¿y Señor? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces tomar otros caminos o tomar decisiones que definitivamente no son sabias. Porque uno ve aquí a un pueblo tomando una decisión necia. Dicen: haznos a otro Dios que marche delante de nosotros. Y el Señor dice: aparte de que levantaron otro Dios, no solo lo levantaron, sino se inclinaron y empezaron a decir que ese Dios era el que los había sacado de Egipto. Necesitamos ser pacientes. Pacientes en la manera en la que Dios hace las cosas. Dios obra de maneras que a veces no podemos entender, pero Dios todo lo permite para nuestro bien. Y hay un tercer ejemplo, ¿sabe? El del hijo pródigo. Eso lo encuentra usted en los evangelios. El hijo perdido. Dice la palabra que él le pidió la parte de su herencia a papá. No era tiempo de pedirle herencia. Aún no. Uno puede decir: estaba muy joven. No era tiempo, se tenía que esperar. Pero no, él dijo: ya, deme mi parte. No quiero seguir bajo estas reglas, no quiero seguir bajo su autoridad. Quiero seguir mi vida como a mí me venga en gana. Déjeme vivir mi vida, deme mi parte de la herencia que yo me voy. Y eso fue lo que pasó. A veces como padres sabemos que no es tiempo para muchas cosas que nuestros hijos nos piden. Y usted sabe de qué le estoy hablando.
Mis hijas ahorita en la cuarentena querrían comer helado en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Yo les digo, no, eso no se puede hacer. Nosotros como padres, con un camino ya recorrido, tenemos más experiencia y sabiduría sobre nuestros hijos y sabemos qué está bien y qué no está bien y en qué tiempo se dan las cosas y en qué tiempo no se dan las cosas. Y este hijo no podía discernir con claridad y le pidió la parte de su herencia y le dijo, yo me voy, no quiero seguir viviendo bajo esta autoridad. Y entonces aquí yo hablo de la paciencia frente a la obediencia que Dios nos demanda. Tú estás llamado a obedecer. Tú y yo estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios nos ha dicho algo. Si me amas, me obedeces. Hablamos de la primera característica del fruto, el amor. Okay. Si decimos amar a Dios, obedecemos. Y entonces en esa obediencia Dios necesita que seamos perseverantes. ¿Sí? Perseveren en obediencia. Este hijo no quiso. Escogió adelantarse, escogió hacer las cosas a su manera. No era el tiempo de recibir la herencia, tampoco era tiempo de salir de su casa. Y salió. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Trajo algunas consecuencias. ¿Trajo tristeza a su familia? Sí, seguramente. Cuando él se fue, yo me imagino que su padre se entristeció. Su padre no se alegró, tal vez diciéndole que te vaya bien, no. La palabra no nos lo describe claramente el momento en el que él se va, pero sí nos muestra el dolor por los perdidos, por los que se han ido. Eso sí nos lo deja ver el Señor a través de esa parábola. Entristeció a su familia porque se movió en el tiempo que no debía por impaciente, sí, por impaciente. No solo trajo tristeza a su familia, sino que se separó de su familia. Salió en el momento que no debía. Y aquí hablamos nosotros de la cuarentena, el tiempo que estamos viviendo como familia. Dios nos llama a mantener la unidad, Dios nos llama que a través del vínculo de la paz busquemos estar bien. Pero usted dice, no me aguanto, no me lo aguanto, estoy cansado, estoy aburrido, estoy que me voy a salir corriendo, me voy para donde mi mamá, me voy para donde mi papá, me voy para donde un hermano. Y uno pregunta y dice, Señor, ¿eres tú quien está llamando a esta persona a tomar esa decisión? ¿O está siendo la emoción la que está gobernando para que la persona tome la decisión? Tenga claro que cuando usted está emocionalmente afectado, no es un buen momento para tomar decisiones. A veces usted está muy alterado emocionalmente, toma una decisión y cuando usted se ha enfriado, cuando usted ya se le ha pasado, cuando la sangre se le ha bajado de la cabeza, usted dice, yo no debí haber tomado esa decisión. Lo mejor es que usted espere, que usted ore, que usted busque en la presencia de Dios encontrar esa paz que solo da Dios para saber qué hacer, para saber qué decisión tomar. Este muchacho estaba cansado, estaba aburrido de la autoridad. Este muchacho estaba cansado de las reglas que tal vez su papá le había establecido. Obediencia. A eso nos llama el Señor, a ser pacientes en la obediencia. Entonces, esta decisión que trajo, no solo tristeza para su familia, no solo la separación de su familia, sino que también trajo inmoralidad sexual. El pecado entró a su vida. Dice la palabra que se gastó el dinero de manera desenfrenada, con mujeres, fiestas, rumba. Hizo lo que quiso. Dios en ese momento de la vida de ese muchacho no estaba por ningún lado. Y la otra cosa que generó fue pobreza. Se le acabó todo, absolutamente todo. ¿Llegó la pobreza a su vida? Sí. ¿Sí por qué? Porque dice la palabra que le tocó pedir trabajo cuidando cerdos. Y llegó a tener tanta hambre, llegó a estar en tanta miseria, que cuando estaba comiendo, dándole de comer a los cerdos, sintió ganas de comer lo que le estaba dando a los cerdos. Y ahí dice la palabra que recapacitó. Pero cuando uno mira la vida del hijo pródigo, uno dice, ok, así como miramos a un Saúl, y el Señor nos dice, tienes que ser paciente y descansar en lo que yo ya te he dicho. Yo lo voy a cumplir. Así como el Señor le prometió a Abraham y le cumplió, así como el Señor le prometió a Noé y le cumplió, así como Dios le prometió a Saúl a través del profeta Samuel y le cumplió porque llegó al séptimo día. De la misma manera el Señor nos ha hablado en nuestro corazón de muchas maneras y el Señor lo va a cumplir. Dios no es hombre para fallar. Entonces, así como vemos también al pueblo que se llegó a quejar porque las cosas no cambiaban durante tantos días, pues de la misma manera el Señor hoy nos dice también, tú tienes que ser paciente. Pídele al Señor, Señor,
necesito estar lleno del Espíritu para poder ser paciente. Y nuestra paciencia, ¿sabe en qué momento es probada? Cuando me toca esperar. Ahí es donde Dios está moldeando nuestra paciencia. Ahí es donde realmente nos estamos volviendo fuertes, constantes, perseverantes. Y así como el pueblo y Saúl nos enseña algo, lo que no se debe hacer, pues el hijo pródigo también nos enseña algo que no se debe hacer. Podríamos decir, son 3 malos ejemplos. Son 3 espejos que nosotros podemos ver a la luz de la palabra. De hombres, de multitudes, de comunidades que no supieron esperar. Aquí vemos a un muchacho que no midió lo que iba a ocurrir. Simplemente quiso llevar su vida como mejor le parecía y terminó mal. Terminó sin dinero, terminó abriéndole las puertas a la inmoralidad sexual, terminó lejos de su familia. Y uno dice, Señor, yo no quiero dejar de obedecer, yo quiero permanecer en obediencia. ¿Me llamas a eso? Ayúdame, Señor. Dios nos llama a ser pacientes. Amén. Entonces, la primera parte, le dije, va orientada a la paciencia frente a la manera en la que Dios obra. ¿Ok? Los tiempos y los métodos que Dios usa definitivamente no son los nuestros. Allí Dios nos dice, quiero que seas paciente, quiero que seas perseverante, quiero que seas constante. Me gustó mucho la definición de constancia. Estoy seguro de lo que va a ocurrir y mientras eso ocurre, yo ni me detengo, era lo que leíamos, se lo voy a volver a leer para no irme a equivocar. Es esperar lo que todavía no se tiene sin desviarme ni detenerme, aunque parezca tardar. Me gustó mucho esa definición. Entonces, allí está la primera parte de mi paciencia. ¿Sí? Señor, yo sé que la paciencia viene como característica del fruto y sé que tengo que alimentar mi espíritu para que la paciencia sea evidente, para que yo sepa esperar sin quejarme, para que yo sepa esperar sin temor, para que yo sepa esperar sin dudar de lo que tú has dicho. Porque esas son 3 cosas que ocurren mientras yo espero. Dudo, tengo temor y me quejo. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 40 días? Llevamos 40 días, llevamos desde antes del 20 de marzo, por ahí 19, 18. Los niños salieron del colegio como desde el 16. Y hoy ya es 23 de abril. Ya completamos más de 30 días en cuarentena. ¿Qué ha pasado en estos 30 y pico de días? ¿Qué tan pacientes hemos sido? Cuando vamos a la palabra, cuando tu esposa te dice, amor, descansa en el Señor, vamos a perseverar. ¿Usted cómo le responde? Usted le responde, sí, amor, yo sé, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar de esta. Esto también va a pasar. Yo sé que esto está trabajando algo en nuestro corazón. Dice la palabra que Dios está obrando a través del sufrimiento en nuestro carácter, Señor. Yo sé, Señor, que esto es pasajero. Yo sé, Señor, que es así como estamos hablando. O más bien nos estamos quejando, estamos renegando. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Porque lo que sale de nuestra boca está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la primera parte es esa, paciencia frente a lo que Dios ya ha dicho, frente a la manera en la que Dios obra. Y la otra paciencia está relacionada a mi conducta. Y cuando le hablo de conducta, le hablo de el trato con otros. Y de esto también tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque en la convivencia, nuestra paciencia es moldeada. Usted podría decir, hay diferentes instrumentos en mi vida que tratan mi paciencia. Usted puede decir, mis hijos. Usted puede decir, mi esposa. Usted puede decir, mi esposo. Usted puede decir, mis hermanos. Usted puede decir, mi suegra, mi cuñado, mi vecino. Usted puede tener un vecino que es cansón porque pone la música como si quisiera que todo el edificio escuchara. Usted tiene esos vecinos. Yo tengo una vecina que es así. Es increíble. Ya administración le ha dicho, se le han pasado cartas. Ahoritica, cuando me iba a sentar acá, me di cuenta que a la entrada de mi apartamento, a pocos metros de mi apartamento, un perro se orinó de esta manera. Y yo respiré 2 veces. Y yo dije, Señor, ya se les ha dicho a las personas que tienen animalitos que estén pendientes de ellos. Yo no tengo problema con que el perro orine, pero si orinó
el dueño debería ser responsable de limpiar. Sé que, ok, no alcanzó a bajarlo porque no sé, no está educado todavía, está aprendiendo el perro, listo. Pero si el perro se orinó, limpie. Antes de sentarme acá, vi ese lago de orines frente a mi apartamento y dije, paciencia. Usted dice, tengo gente a mi alrededor que me logran robar la paz, ¿sí? Me logran desestabilizar. Hay gente que dice, es que hay gente que me sabe sacar lo peorcito que hay en mí. En la convivencia, el carácter se deja ver. ¿Qué tan pacientes somos? ¿Qué tan tolerantes llegamos a ser? Cuando nuestro hijo no atiende a la primera, cuando nuestro hijo no atiende a la segunda, cuando nuestro hijo no atiende a la tercera. Y usted dice, ya van 3 y no obedece. Paciencia, sabiduría, disciplinar con amor, téngalo presente. Entonces uno habla de paciencia en la conducta y uno dice, es en el trato que tengo con el hombre. En este momento, con quien más tiempo paso, ¿con quién es? Con mi esposa, con mis hijos, con el perro, con mi suegra, con mis cuñados, con la familia, con el núcleo. Entonces tenemos que ser pacientes. De la amabilidad y la bondad vamos a hablar en otro momento, pero también está asociado a mi relación con otros. Cuando hablamos de paciencia, por ejemplo, miremos Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12, nos llama a ser amables, nos llama a ser humildes, nos llama a ser pacientes, tolerantes. Mire lo que dice. Siempre humildes. Efesios 4, 2. Perdón, Efesios 4, 2. Siempre humildes y amables. Pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Eso dice Efesios capítulo 2. Dice siempre, no dice a ratos. Tu paciencia que vaya de lunes, martes y miércoles. Y jueves, viernes, sábado, hermano, desbóquese. No. Dice siempre. Siempre tenemos que estar humildes, siendo amables, siendo pacientes, siendo tolerantes. Dígaselo al de al lado, allá en su casa. Mi amor, ¿sí ve? Siempre. Con los niños, siempre. Revístase de humildad, de amabilidad y sea paciente y tolerante con su familia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten al holgazán, estimulen al desanimado, ayuden al débil y sean pacientes con todos. Déjame el versículo un momento allí. Yo decía, ok, allí nos habla del holgazán, allí nos habla del desanimado y allí nos habla del débil. Y al final dice, mire, ¿sabe qué? Sean pacientes con todos. ¿Cuáles son todos? El holgazán, el desanimado, el débil. Usted dice, pastor, cuando usted habla de holgazán, inmediatamente pienso en mi hijo y lo tengo aquí al lado. Pastor, porque es que no ayuda en nada, no hace nada en la casa. Parece un ente. Se levanta, desayuna, no hace nada. Y usted podría decir, hay papás que dicen, yo estoy esperando a que entre de vacaciones para que se vaya para el colegio, y yo quiero decirle, señora, quiero informarle que él va a entrar al colegio, pero que él no se va a ir de la casa, que él va a seguir estando ahí. Usted dice, antes lo mandaba para el colegio, porque es que usted, dígame si no, usted se desesperaba porque lo veía sin hacer nada. Y allí la palabra de Dios dice, usted tiene que ser paciente con el holgazán. Ok, exhórtelo, amonéstelo, pero sea paciente. Estimule al desanimado. Usted dice, yo tengo un hijo que un día se levanta como la persona más alegre, pero al otro día, mi hijito, ¿qué tiene? No sé, mamá. ¿Pero qué le pasó a mí? Usted siente que como que tiene cambios ahí. Usted dice, ¿será que mi hijo es bipolar? No es bipolar, está desanimado. Se levantó así, se levantó con el pie izquierdo. Y usted dice, es tan raro.
Hay días en los que se levanta súper expresivo, súper animado y mejor dicho, de la mano de Dios, mejor dicho, vamos a salir. Pero hay otros días en los que, quién sabe qué se vio anoche, se puso a ver por ahí una serie en Netflix, se vio Pandemia en Netflix y eso terminó más desanimado. Usted dice, ok, aquí en este versículo yo me encuentro con comportamientos diferentes, unos desanimados, unos débiles, unos holgazanes. Al final dice el Señor, mire, sean pacientes con todos. Entonces yo digo, Señor, me tengo que revestir de paciencia. Entonces, si empezamos a sacar una radiografía de su casa, ¿quién es el primero en comenzar a pelear en la casa? No es precisamente el más paciente. No se le puede decir nada. En momentos como estos no se le puede, mejor dicho, tocar ningún tema porque es que usted estalla de una. Y uno dice, Señor, nos tenemos que revestir de paciencia. A eso es a lo que nos llama el Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 y con esto quiero ir terminando. Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Allí nos habla del labrador, del agricultor, de aquel que siembra, de aquel que cumple su tarea, pero de aquel que entiende que tiene que esperar un tiempo. Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia, de eso estamos hablando hoy, hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su fruto. Y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y yo pienso en este momento y digo, sumado a todo lo que ha venido ocurriendo, ayer ya empezaron a salir por noticias las quejas porque los servicios públicos se dispararon. Y uno diría, sí, el recibo de la luz se disparó en la casa. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos todo el día en la casa y porque ahora tenemos el computador prendido toda la mañana porque la niña está en el colegio, toda la tarde porque hay que hacer otro trabajo y tengo que hacer teletrabajo, tengo el otro computador prendido y mi otro hijo está en el televisor viendo porque está de vacaciones y entonces desayunamos, almorzamos y comemos y entonces el gas también se subió. Y el agua también se subió porque entonces como estamos en la casa, entonces gastamos más agua lavándonos las manos, porque dijeron que nos lavamos las manos cada 15 minutos. Y entonces mi hijo le dio calor y se está bañando como 5 veces al día. Y entonces todos los servicios se dispararon. Y usted dice, ok, en medio de todo esto, hay cosas que se le suman. Usted dice, aparte de todo, me estoy sintiendo mal y fui al médico y me dijeron que tengo que empezar un tratamiento de esto, y estoy cansado. Aparte de todo, la terminación de la cuarentena se extendió y no sabemos si días antes del 11 de mayo se vuelve a extender. Aparte de todo, pastor, a mí me mandaron a licencia no remunerada. Aparte de todo, pastor, me cancelaron el contrato sin justa causa, me indemnizaron, pero me dijeron se tiene que ir. Aparte de todo, nos mandaron a vacaciones. Aparte de todo, tengo que revisar cómo pago en el banco, pero el banco no me ha dado la flexibilidad ni me ha apoyado en eso porque venía atrasado y pues si estoy atrasado no puedo. Y usted dice, hay una cantidad de cosas que se suman en medio de esta situación. Aparte de todo, me he sentido solo. Si usted vive solo, usted dice, esta soledad me está matando, me siento desgastado, me siento desanimado. Y el Señor te dice hoy, tienes que esperar, tienes que ser paciente hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Entonces uno piensa, pensemos en el agricultor. Uno dice, el agricultor cumple con unas funciones. Hay cosas que el agricultor hace, pero hay cosas que se salen del control del agricultor. ¿Sí? El agricultor siembra la tierra, el agricultor abona la tierra, el agricultor prepara la tierra, el agricultor aplica todos los fungicidas y todo lo que se le aplica al cultivo, pero el agricultor no puede hacer que la matica crezca. Eso es algo que depende de Dios, porque Dios es el que le da la vida. El agricultor no es el que va a hacer que salga el sol ni el que llueva. La palabra de Dios dice,
espera con paciencia las temporadas de lluvia. En algún momento va a llover, pero Él sabe que el que llueva o el que salga el sol son cosas que no dependen de Él, son cosas que dependen de Dios. Y entonces la palabra nos dice, como el agricultor que aguarda con paciencia las temporadas de lluvia, así también nosotros nos debemos mantener firmes, aguardando con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo le hablo de algo que para nosotros es perfectamente claro. Yo sé que el Señor va a venir por nosotros. Yo sé que el Señor nos va a llevar a un mejor lugar. Yo sé que algún día estaremos con Él. Su justicia es segura. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Y entonces nosotros descansamos en eso. Así como el agricultor espera con esa certeza, con esa seguridad de que en algún momento ese cultivo va a dar un fruto, pues de la misma manera nosotros tenemos la certeza de que el Señor vendrá por segunda vez por su iglesia. Mientras Él viene, dice, aguarden con paciencia, sean sabios, mientras están esperando a que yo regrese, sean pacientes, entiendan los tiempos de parte de Dios, entiendan la manera en la que deben vivir, en armonía, en unidad, entiendan que allí es donde yo derramo bendición y vida eterna, donde se mantiene esa unidad. Entiendan que, familias, por favor, entendamos, la palabra de Dios dice, cordón de 3 hilos difícilmente se rompe. El tercer hilo es el Señor. Estás tú, está tu esposa, pero está el Señor. El Señor es el que sostiene nuestros hogares. El Señor es la roca firme en cada una de nuestras casas. Entonces yo digo, Señor, mientras tú vienes, yo quiero esperar con paciencia, descansar en que al final de estos tiempos, Señor, tú vas a dejar ver tu mano y tú obrarás. Yo entiendo, Señor, la manera en la que tú obras, y a veces no lo entiendo, y como tal vez un Saúl miró y se dio cuenta que Samuel no llegaba y terminó haciendo lo que no debía, tal vez nosotros hemos hecho cosas que no están bien y te tenemos que pedir perdón, Señor, porque hemos sido impacientes, Señor, tal vez no hemos sido como un Samuel, sino como un pueblo que al ver que las cosas no cambiaban se quejaron, se llenaron de temor y cogieron otro camino. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque como tal vez el hijo pródigo nos hemos adelantado, hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera y vendrán consecuencias sobre eso. Y yo digo, Señor, perdónanos, este hijo pródigo no midió las consecuencias, se alejó de su casa, perdió todo lo que tenía, le abrió las puertas a la inmoralidad sexual y trajo mucha tristeza a toda su familia. Y uno dice, Señor, yo no quiero ser de esos, yo quiero ser un hombre o una mujer paciente, yo me quiero deleitar en ti, Señor. Nosotros esta mañana hablábamos con el y decíamos, no más de COVID, no más de tanto, no más, hemos escuchado tantas cosas de esas, ¿por qué no empezarnos a llenar la cabeza de la palabra del Señor? ¿Por qué no empezar a deleitarnos en Él? ¿Por qué no empezar a meditar en la palabra de día y de noche? ¿Por qué no empezar a soportarnos en Él o seguir en Él con mayor intimidad, descansando en que de esta vamos a salir? Yo digo, Señor, tú vas delante de nosotros y nos dices, esperen con paciencia y descansen. Y entonces yo digo, Señor, así como Abraham creyó y esperó, de la misma manera nos llamas a esperar. De la misma manera nos llamas a ser tolerantes unos con otros. La tolerancia en medio de nosotros, la palabra de Dios nos dice, sean tolerantes los unos con nosotros, sean humildes, sean amables, tolérense en amor unos con otros. Entonces yo digo, Señor, lléname de ti. O sea, esto es un asunto de, como lo dijimos en la primera charla del fruto, es un asunto de entender que esto vendrá como fruto de permanecer cerca de Dios. El fruto va a venir consecuencia de estar en intimidad con Dios. Entre más tiempo pases de la mano con Dios, te aseguro que más paciente serás en medio de una situación. O sea, la paciencia no va a venir por tu capacidad, sino por la capacidad de Dios. Dios obra en tu corazón. Entonces yo digo, Señor, necesito estar más tiempo contigo, necesito meditar más en tu palabra, necesito buscarte más, Dios, porque no soy tal vez la persona más paciente, la persona que sabe esperar, no, soy impaciente, soy acelerado. El Señor nos llama hoy a ser pacientes, a descansar, a ser constantes, a ser perseverantes, a tener fe, a descansar en que si Dios ya lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y yo digo, Señor, mi vida está en tus manos. Las noticias están diciendo algo, la economía se está mostrando de una manera, Señor, pero yo descanso en que mi vida está en tus manos y que de esta voy a salir y que tú me darás estrategias y la habilidad y me darás la capacidad para entender si me tengo que reinventar en otra actividad laboral. Señor, tú eres quien me guía, tú eres quien me sostiene. Yo no me voy a poner a levantar ningún otro Dios diferente a ti, como lo hizo el pueblo. No, yo no lo voy a hacer. Yo voy a permanecer firme
e inconmovible, progresando siempre en tu obra, consciente de que tu obra en nosotros no es en vano. Seamos pacientes y esperemos lo que todavía no tenemos, seguros de que va a llegar, sin desviarnos ni detenernos, aunque parezca tardar. Dios ha prometido que estará con nosotros. Dios ha prometido que va a obrar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro país, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra ciudad, en medio de todo. Sabemos que Dios está con nosotros. Familia, vamos a orar. Señor, damos gracias de todo corazón. Papá, nos llamas a ser pacientes, nos llamas a ser constantes, disciplinados, a perseverar. Señor, hay maneras en las que tú obras que a veces no entendemos. Nos has hablado a través de la palabra y nos has dicho con claridad lo que harás en nuestra vida. Y yo descanso en eso, Señor. No queremos ser como un pueblo que se empezó a quejar y que terminó levantando otros dioses. No queremos ser esos dioses. No queremos ser como el hijo pródigo, acelerarnos y empezar a hacer las cosas a nuestra manera. No queremos ser así, Señor. Queremos ser pacientes, descansando en que tú estás al frente y vas al control de nuestras vidas, Señor. Queremos ser pacientes también como familia, como hermanos, entre padres e hijos. Queremos ser pacientes, tolerantes y amables, Dios, en amor. Hay personas que nos logran robar la paz, Dios, pero aquí estamos delante de ti diciendo, Señor, revístenos, Dios, de paciencia, de tu espíritu, Señor, llénanos. Es mi clamor, Señor, es mi petición. Dios, oramos todo esto, Jesucristo, esperando en que tú vengas. Descansamos en que tú vendrás por segunda vez, en que tú vendrás por tu iglesia, en que tú vendrás por nosotros. Y esa es una esperanza que mantenemos viva en lo más profundo de nuestro corazón. Mientras tú vienes, Señor, mientras esperamos esa segunda venida, con esa certeza con la que está el agricultor esperando que su cosecha dé un fruto, pues con esa misma certeza descansamos en que tú vendrás por nosotros por segunda vez, Señor. Mientras vienes, Dios, queremos hacer tesoros en el cielo. Mientras vienes, queremos vivir de una manera sabia. Mientras vienes, Señor, queremos vivir en unidad y en armonía como familia. Perdónanos, Dios, perdónanos. Si tenemos que pedirte perdón en estas noches, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos porque hemos sido impacientes, porque hemos sido poco tolerantes, Señor, porque por momentos nos hemos dejado sacar de casillas, Dios, y hemos llegado a lastimar, Señor, hemos llegado a entristecer el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos. Perdónanos, Dios. Revístenos de tu espíritu, Señor, llénanos de ti, papá Dios, porque queremos que en nosotros sea evidente la paciencia como característica del fruto. Es nuestra oración, Jesús, oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.